Ayer nosotros brindábamos aquí en vivo una información que se iba generando en Chile, en una cárcel que se llama San Miguel, que a la altura del cuarto piso tuvo un incendio que lamentablemente le quitó la vida a 83 presos y aproximadamente hubieron como 15 a 20 heridos y unas 200 personas terminaron con problemas en relación a la respiración por el humo y demás y tuvieron que ser evacuadas a una parte interna, a un patio interno del penal. Vamos a ver primeramente la historia de lo ocurrido en Chile para que después vamos desarrollando el tema en relación a lo que ocurrió. Dice la prensa chilena que la sobrepoblación, la superpoblación de la cárcel, que rebasó la capacidad real para albergar reos en esa cárcel de San Miguel, fue la causa principal para no poder evacuar a tiempo a los que se estaban quemando, a la gente que estaba en medio de las llamas. Veamos, por favor. Este gigantesco incendio que se inició en la madrugada de hoy en la cárcel San Miguel deja un trágico balance, 83 presos muertos y 14 heridos de gravedad. El siniestro ocurrió tras una riña que se desató entre varios presos. Durante la pelea los reos quemaron colchones, lo que originó que las llamas se extendieran y consumieran gran parte de las instalaciones en donde se encontraban recluidos 1.961 presos, aunque la cárcel tiene capacidad para 1.100 personas. Afuera el panorama es desolador. Los familiares de los reclusos reclaman entre llantos y gritos noticias sobre sus seres queridos. Nada, no los dejan nada. ¿Hay que saber el estado de su familia? Mi hijo, mi compañera, todo. El ministro de Salud chileno Jaime Mañalich calificó el suceso como la mayor desgracia del sistema carcelario en la historia de ese país. La cárcel de San Miguel, donde ustedes saben ha ocurrido esta mañana una enorme desgracia, probablemente la más importante en la historia de nuestro sistema carcelario de gendarmería. Hay un número significativo de fallecidos y hay también una cantidad estimada en este momento de 14 reos heridos graves. La tensión afuera de las cárceles se agudiza. El dolor de los familiares se transformó en rabia. Algunas personas atacaron con botellas y piedras a los uniformados porque aún no han tenido razón de sus seres queridos. Vamos a ver qué reflejó la prensa escrita en relación a este tema. El saldo es trágico, 83 muertos. El Mercurio, uno de los diarios más importantes, si no el más importante de Chile. La mayor tragedia en la historia penitenciaria de Chile. Riña de madrugada en hacinada cárcel de San Miguel, causa incendio con 81 muertos. El principal titular del Mercurio. La tercera, muerte de 81 reclusos, evidencia colapso del sistema carcelario chileno. El Austral, tragedia carcelaria desnuda, alarmante realidad en la región. La Estrella de Iquique, tragedia carcelaria deja 81 muertos. Jóvenes entre 20 y 30 años perecieron en San Miguel. El Diario de Atacama, la peor tragedia en la historia carcelaria, es el título. Diario Austral, tragedia hace revisar cárceles de la región. Bueno, habían 1.961 presos en esa cárcel y la capacidad era para 1.006, de acuerdo a lo que ha mostrado en un tema que ha tocado no solamente desde la información de la tragedia, sino desde el problema en su conjunto, la prensa chilena. Vamos a ver ahora, para tratar de también buscar la posibilidad de que acá en Bolivia, aquí en Santa Cruz, donde tenemos una cárcel sobrepoblada también, no hayan ese tipo de problemas. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Observando la experiencia chilena, que es un país mucho más organizado que el nuestro, que es un país que tiene una estructura distinta a la nuestra, con mayor capacidad económica, por supuesto, para poder desarrollar diferentes construcciones en relación al sistema penitenciario. Vamos a ver, por favor, lo que ocurre en Palmasola. Veamos. El incendio en un penal de Santiago de Chile devela la situación precaria en la que se encuentran muchas cárceles en Latinoamérica y el mundo. Bolivia no es la excepción.
En la ciudad de Santa Cruz, el penal de Palmasola, con 26 hectáreas en muro, que se divide en 5 regímenes, sufre de una superpoblación de prisioneros. Hay una superpoblación, ¿no es cierto? Y respecto a la infraestructura, prácticamente la infraestructura al momento ha colapsado, ¿no es cierto? Porque la infraestructura que tenemos aquí en Palmasola ha sido prácticamente sobrepasada por la población penal. La sobrepoblación en las penitenciarías, pelea de bandas criminales y falta de inversión en infraestructura son factores que complican la situación carcelaria, generando un elevado porcentaje de hacinamiento en las celdas y poniendo en riesgo la vida de las personas privadas de su libertad. La acción eléctrica, por ejemplo, está realizada por los mismos internos que no son especialistas, ¿no es cierto? Entonces eso podría dar lugar a un incendio, a una chispa, a un cortocircuito, ¿no es cierto? Actualmente en Palmasola se registran 2.917 personas que son custodiadas por 80 policías en turnos de 3 horarios, situación difícil para controlar en un recinto superpoblado, por la presencia de incluso niños y mujeres que acompañan a algunos presos. El problema que tenemos es el hacinamiento y tenemos que solucionar conjuntamente con las autoridades nacionales y departamentales. Estos datos acerca del sistema carcelario ponen en tela de juicio la atención que prestan las autoridades en general a los penales, ya que no están libres de sufrir la suerte de lo que ocurrió en San Miguel de Santiago de Chile. Bueno, eso es lo que sucede en Palmasola, que tiene una capacidad aproximada para 1.500 reos y en este momento hay 2.917 reos en Palmasola. Estamos con la doctora Sayuri Ikarashi, ella es la directora departamental del régimen penitenciario y le agradecemos por acompañarnos para hablar sobre esta problemática, y el director de la penitenciaría de Palmasola, el coronel René Arce, a quien también le agradecemos y le damos los buenos días. Y tenemos también un ex reo de la cárcel de Palmasola para conversar sobre cómo se vive ahí adentro, en el entendido de que esta alarma que detona en Chile puede en algún momento tener alguna situación más o menos similar en Santa Cruz, principalmente por esta sobrepoblación de la cárcel. ¿Cuáles son las condiciones? Empiezo por la directora departamental del régimen penitenciario. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven los reos allí en la cárcel de Palmasola, con más de 1.000, en realidad 1.400 y poquito, 1.417 reos por sobre la capacidad real del penal? Doctora, buen día. Buenos días y muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, como decía, el número mismo puede demostrar incremento, ¿no?, del número de privados de libertad. Actualmente tenemos un hacinamiento total en el centro penitenciario de Palmasola. Ahora, ¿y cómo se maneja, coronel, con tanta cantidad de reos el penal internamente? Muy buenos días. Bueno, prácticamente, como decía acá la doctora, la parte de infraestructura del penal de Palmasola ha colapsado. Según estadísticas que tenemos, en los últimos 8 meses aproximadamente ha habido un incremento de 500 personas detenidas, privadas de libertad, ¿ya? Entonces, la historia de la cárcel seguramente ya la conoce mucha gente, ya han ido los propios internos, han ido construyéndose, ya... Cada cual su cuarto, cada cual su celda. O sea, en una forma desordenada, caótica y con materiales precarios, ¿no es cierto? Entonces han ido construyéndose. El Estado, últimamente tenemos un módulo que tiene tres sectores que está en construcción, que no ha sido, digamos, entregado todavía. Eso